que pues estamos en invierno, nada que ver ya al revés. Por eso. Ponele X. Rarísimo, yo usaría en enero, febrero. Pero... Sí, pues nosotros en enero no trabajamos. Bueno, ya está con nosotros Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energías, ¿verdad? ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Pipo. Un gusto estar en el programa de ustedes. Un placer compartir con toda la audiencia de ustedes. Muchos temas Sí. Pasaron en estas últimas semanas, últimos meses, que tienen que ver con tu área, que es la energía. Pero hablamos de temas de energía de Itaipú, de Yacyretá, de energía solar, y que dejamos un poco en el tintero el tema de otros tipos de fuentes de energía, ya sea, ¿cómo se llama esto que le llaman? Gas natural, otro tipo de minería también que se está hablando en Argentina, de yacimientos de oro, yacimientos de esto, de aquello, que el litio. Hay un montón de temas que queremos tocar contigo realmente, Jorge, tendrá ahí para empezar y ir viendo parte por parte. A ver, esto que dice Pipo, tantas cosas, ¿verdad? Lo último, ya hablaste un montón, ¿verdad? Pero para remarcar nomás, lo de Caapucú, ¿verdad? Lo de Caapucú generó de vuelta, nos damos cuenta cómo una noticia como esa automáticamente genera expectativas de la gente. A mí en la radio, no sé si a vos te pasó lo mismo, llamaban, pero entre bromas y verdades decían, yo me quiero comprar una propiedad en Caapucú. Pasó en su momento, pasó Yobay. Pasó en el Chaco cuando nos dijeron que nos íbamos a bañar en petróleo, ¿verdad? Sí. Entonces, y algunos me decían, es estrategias que usan para, de repente vos decís, tenés ganas de desarrollar determinada localidad en el interior y decís que encontraste algo, algún mineral, y eso te tira para arriba. Pero más allá de esto, en concreto, ¿qué es lo que pasó allí? ¿Qué es lo que se encontró en realidad? Y si hay expectativas de avanzar y de crecer en una explotación más razonable, ¿qué es lo que se tiene en concreto? No, realmente todavía nosotros no tenemos ni certeza absoluta de lo encontrado, ya que las manifestaciones del intendente fueron que tomaron una muestra y que la analizaron en el INTN. Pero para nosotros tener certeza del lugar donde esto se realizó y demás, tenemos que tomar otras muestras y llevar a un laboratorio para ver la mineralización análoga al lugar de la muestra donde se tomó. Pero mucho más allá de eso, cualquier hallazgo que se tenga del mineral que sea, que pueden haber hallazgos que han acontecido, incluso aluvionales, que la gente ha encontrado en diferentes lugares, incluso diamantes que eran de uso industrial, no de uso como joya, como la gente conoce, pero la realidad es que eso puede existir individual. Para tener la certeza absoluta de qué volumen hay y para decir qué inversión realizar, hay estudios prospectivos, exploratorios que realizar con mucha tecnología, con mucha ciencia y sobre todo respetando dos cosas fundamentales. La primera, voy a anunciar, que es el derecho ambiental. Eso no se puede hacer con una vulneración a todo lo que sean las normas medioambientales vigentes en el país. Toda la industria extractiva, tanto prospectiva, exploratoria o de explotación, nosotros requerimos previamente, cuando digo nosotros, hablamos del Viceministerio de Minas y Energía, requerimos que vengan con una licencia ambiental para poder ingresar a esa fase. Y luego está el respeto a las normas mineras que hay que realizar con los debidos cuidados. Porque lo que eso puede significar, y ojalá signifique una bendición de la mineralización de esa tierra, puede terminar en algo bastante malo para la región, para el propio Paraguay, que puede tener realmente un detrimento absoluto, ya que si mucha gente pretende ir a buscar con métodos tradicionales, se tiene una vulneración a las normas mineras, a las normas medioambientales, y eso genera muchos problemas. Entonces, lo que nosotros instamos en aquel momento, y seguimos haciéndolo, es llamado a la cordura, a la mesura, al análisis, a determinar si esa área está permisionada o no, corroborar y cotejar muestras análogas a profundidades igual a donde se tomó esa muestra, y luego tener esa certeza, si existen interesados,
que soliciten todos los permisos correspondientes y con esos permisos que realicen la prospección, la exploración y ojalá Dios quiera la explotación, no solamente de ese mineral que entendemos y sabemos que esa zona está mineralizada. ¿Por qué entendemos y sabemos que esa zona está mineralizada? Por estudios exploratorios y prospectivos que se hicieron en la década de los 80, 90, incluso 70, con dos grandes empresas estuvieron que se llaman la Anschutz y la Yamana, que hicieron muchísimo trabajo exploratorio en donde esas empresas realmente tienen muestras de lo que se llaman los testigos a profundidad, y esos testigos a profundidad están en el Viceministerio de Muestras de Minas y Energía, son muestras tangibles a diferentes profundidades de cuán mineralizada está esa zona, a ciencia cierta lo está. Luego, si yo quiero continuar la investigación, yo debo ir a hacer un análisis de laboratorio, un análisis in situ, un análisis de gabinete para poder realmente determinar el volumen. Y hay que entender que minería artesanal uno lo puede hacer con algunos recursos, pero si queremos el gran volumen, el gran desarrollo de la minería, lo que tenemos que apostar es a estos estudios en donde se requiere una inversión importante para que esto pueda ser un desarrollo sustentable y que tenga un beneficio en regalía, en cánones, en la venta del propio mineral. Y hoy estamos ante una minería que es altamente demandada en el mundo. Y justamente esa zona, como está tan mineralizada, tenemos los minerales críticos, que más allá del oro, la invitación es que quien esté interesado en minería entienda y sepa que las tierras raras son altamente demandadas, que el cobre tiene una demanda infinita prácticamente ya a esta altura, con lo que estamos viviendo en este uso de la energía eléctrica en demasía, incluso en detrimento de cualquier otro energético. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestra tierra también es con cobre, con uranio, con titanio, con tierras raras. Entonces, la invitación es más allá del oro en particular, y tratarla como una fiebre, como una cuestión singular y que todo el mundo vaya ahí, llamada a la cordura, a la mesura y a la inversión correcta, porque existe escalas. Está la minería de artesanal llamada, que uno puede pedir un bloque chico y qué sé yo. Y también todos tenemos que entender, lo hablamos un poco fuera de cámara, uno no es ir a comprar solamente la tierra, porque el subsuelo pertenece al Estado paraguayo y eso todos debemos entender. Lo que se explota o lo que uno es dueño de la superficie, el Estado paraguayo es el que concesiona ese subsuelo y el que le da la posibilidad a X, Y o Z personas de explotarlo de manera sustentable. De vuelta, voy a remarcar, porque hoy están en boga todo lo que sea la vulneración al medio ambiente con la industria extractiva. Y eso es lo que debemos cuidar. No podemos nosotros tener y poner en riesgo una posible explotación porque la gente tiene una exacerbación y va y cree que de la noche a la mañana va a ser rica. Porque para lograr la extracción hay que hacer inversiones importantes y ahí es donde tenemos que focalizarnos y centralizarnos. Entonces, conversado con las autoridades de Capucú, comprometido en trabajar juntos, en acompañar una toma de muestras, es donde vamos a determinar exactamente su mineralización de la zona, si está libre el área, si piden los permisos prospectivos, si está ocupada, no. Todo ese tipo de cuestiones que es un análisis jurídico, técnico, medioambiental que tenemos que tener sobre, no esa zona solamente, sino muchas otras zonas, ¿verdad? Acá vos hablaste de todas estas posibilidades, pero yo veo diariamente noticias de todo el mundo y vos ves acá en Argentina, encontraron un yacimiento en la zona cerca con la frontera con Chile de oro, no sé, plata, litio, qué sé yo, todo junto. Veo que van apareciendo. Nosotros tenemos alguna idea, algún mapa ya armado de más o menos esta zona. Es posible que haya este tipo de minerales o tierras raras, porque en este momento las tierras raras, por ejemplo, que se habla en Ucrania, que es una moneda de cambio. Imagínate que Estados Unidos estaba dispuesto a proteger a Ucrania a cambio de concederle la explotación de eso. O sea, el nivel el volumen de dinero que estamos hablando es monstruoso. Nosotros tenemos una idea de qué hay en nuestras tierras, porque acá realmente la minería es, si existe lo que se hace en Paso Yobay y después nada más, yo no veo nadie que esté explotando hierro, cobre, estaño, no sé, plata, sí, litio. ¿Por qué en Paraguay en particular esta zona? ¿Por qué este lugar no tiene, o sea, no hay petróleo, no hay gas, o sea, no se invierte en eso? ¿Por qué otros países sí lo hacen, todos los alrededores lo hacen? Sí. Primero principal, respondiendo a tu primera pregunta, Pipo, tenemos conocimiento bastante básico de dónde
en qué zona y cómo está mineralizado. A partir de estudios, de la recopilación de estudios históricos que tenemos. Estamos en una faceta en donde queremos como Estado invertir, y eso es el análisis que estamos haciendo, para una geoquímica básica para tener mayor conocimiento. ¿Qué es lo que se hizo en otros lugares del mundo normalmente? Hay una inversión previa en donde se tiene un conocimiento acabado de qué minerales hay en cada lugar. Y luego de eso se otorga la concesión a quien tenga mayores y mejores posibilidades de explotar eso. También estamos en el proceso de transformación de la ley minera y estamos trabajando en eso para tener una ley minera ayornada y que nos pueda dar la posibilidad de no el primero que llegue tenga la concesión o el permiso en realidad, sino que se liciten los bloques para que sea el mejor el que esté y las mejores inversiones puedan estar. Hoy tenemos certeza porque hay recurso probado de uranio. Un uranio que en un tiempo se lo satanizó por la energía nuclear, por el problema de Fukushima último, pero hoy está en boga de vuelta. Hay 71 centrales construyéndose en el mundo, porque es una de las energías firmes que acompañan a estas energías alternativas que vienen sumándose en el mundo, con lo cual hay un mercado enorme con ese uranio y lo que pretendemos es que ese uranio se explote, porque ahí está aprobado recursos, no está certificada la reserva, que hay que hacer la diferenciación de 8 millones de libras. Pero estamos a un paso de que eso se certifique y pueda ser explotado. Luego tenemos certeza de recurso probado de titanio, que en un momento apareció algún anuncio, tiempo atrás, que tenemos la mayor reserva del mundo. Tampoco podemos decir una aseveración como esta hasta que la reserva esté certificada. ¿Qué significa? Y que tengamos esos recursos, que está aprobado, pero tenemos un tránsito para poder llegar a certificar la reserva y que esto sea económicamente explotable y que pueda realmente determinarse el volumen a ser explotado. ¿Y por qué no lo logramos hasta este momento? Y realmente mucho de estas tierras raras, incluso el yeso que aflora en el medio del Chaco, no se está explotando por dos cuestiones. Una, y creo yo la principal, es porque no había una demanda muy importante de estos minerales que hoy, de ser estratégicos, son llamados críticos con la transición energética. Hoy, y bien lo citaste, el mundo geopolíticamente hablando se está moviendo con las tierras raras. Y nosotros tenemos una posibilidad enorme a partir de las prospecciones actuales. Nosotros también estamos viviendo algo que históricamente no se vivió en el Paraguay. Uno mira el catastro minero nuestro y hay muchísimas empresas que han solicitado prospección de litio, que se tienen muy buenos indicios probatorios. Pero a todo esto se debe poner lo que habíamos hablado, inversión. Y esa inversión, a partir de que estos minerales toman relevancia en el mundo entero, es donde se va a llegar a tener un gran descubrimiento. Si hacemos un comparativo con los países de al lado, no tenemos hoy en día la posibilidad de competir con ellos, pero sí sabemos que ahí tenemos que apuntar. Dibujaron el triángulo del litio entre Chile, Bolivia y Argentina. Y a partir de ese triángulo del litio y a partir de que se determinó que el salar de Uyuni permeó en las aguas subterráneas del Chaco, hoy tenemos una prospección de 36 bloques pedidos, con una inversión aproximadamente de 30 millones de dólares para prospectar. Y hasta este momento se tienen muy buenos indicios. Para responsablemente decir, vamos a desdibujar el triángulo y vamos a convertirlo en un cuadrado, para ese momento lo que tenemos que hacer es gastar una cantidad igual de dinero, una exploración muy seria, y para eso tenemos un periodo de tiempo. Nosotros tenemos hoy una minería en pañales y lo que tenemos que es buscar la manera de acelerar. Y estamos buscando de dos maneras que te citaba. Nosotros como Estado invertir un poco de plata y tener mayor información de la que tenemos, más que una información recopilada antigua que hicieron aquellas empresas que cité, que son la Anshu y Yamana y otras más, que se recopiló la información que data de hace cuántos años, 40 años. Entonces nosotros debemos ayornar esa información y segundo y principal, vamos a buscar cambiar la ley minera. No podemos nosotros seguir con el sistema del primero que llega. Eso nos ha causado históricamente muchos problemas, porque mucha gente ha tenido bloques importantes sin hacer nada por muchísimo tiempo. Y la realidad es que aquí hay que darle a quien compromete una inversión certera, real, y que esos tiempos y ese contrato celebrado con el Estado tenga otra cuestión también, no menor. Cada concesión debe pasar por el Congreso y eso genera un desgaste muy grande. Lo que buscamos en la modificación normativa es que
el contrato marco sea una ley. Y luego yo si quiero venir a explotar un mineral, luego de haber pasado por la etapa prospectiva exploratoria, me adhiera a eso y no cada concesión tenga que pasar por un congreso en diferentes periodos gubernativos, que eso tiene un desgaste enorme. Entonces son modificaciones que nos estamos mirando, que estamos haciendo comparaciones con las normativas de países que funcionan muy bien. Perú y Chile, el Producto Interno Bruto se ha impactado en el cobre con Chile de una manera excepcional. Y entonces nosotros estamos mirando esas normativas, hacia ahí queremos migrar y queremos también invertir como Estado un dinero en donde nos pueda redituar mejor de lo que hoy tenemos. Hoy, y cómo se fomenta, por llamar de una manera, que la gente venga a invertir esa cantidad de dinero, es decir, mire, usted viene, usted tiene los cánones más baratos del mundo, usted tiene la regalía más barata del mundo, que también es objeto de crítica que hoy nosotros tenemos. Cuando la gente viene y nos dice, ¿por qué Paso Yoguay recibe tan poca plata? Estamos en un punto donde hemos batido el pasado año todos los récords de exportación, que fueron 600 kilos. Para otros países no es mucho, para nosotros fue nuestro récord absoluto. De exportar un promedio de 3 kilos mes, pasamos a 50. Eso permeó en una regalía que fue 50% del gobierno central, 25% a la gobernación y 25% a la propia intendencia de Paso Yoguay. Y mucha gente critica, dice, ¿por qué tan poca plata si fueron 600 kilos? ¿Cómo la realidad van a ser 2.000 millones de guaraní en números más o menos? Y lo que dice la ley minera es que es el 8% de la ganancia. Y en muchos países lo que se tributa es el material extraído. Entonces hay cuestiones que ajustar, pero esta normativa se hizo en el pensamiento de incentivo. Pero ya nos hemos dado cuenta que tampoco así funcionó. Con lo cual, modificación normativa es sustancial y una mayor información es sustancial. Y lo propio con hidrocarburos, y ahí si quieren hablamos de lo que es hidrocarburos, que tenemos 54 pozos a lo largo de toda nuestra historia de perforaciones, versus, y por dar solo un número, lo que hace en un año algunos países del mundo son 100.000 pozos, en un año. Entonces nosotros no tenemos la información suficiente, pero sumado a eso, nosotros de nuestro gas natural, que es el que mayor probabilidad de fluir tiene, y de hecho, y aunque mucha gente critica porque no tiene rigor muy técnico lo que estoy por decir, el único gas y prueba de gas natural que tenemos era Primocano, que era gas fluyendo. No, es un pozo somero, es verdad, no está certificada la reserva, es verdad, pero al final del día, y más todos los pozos que hay en la zona de Carandaití, por ejemplo, a las muy claras nos da un potencial enorme con base científica. Categóricamente nos falta inversión. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros con este ducto? Y decíamos el otro día en un programa de radio donde vehementemente me preguntaste por qué no pasa esto. Y hoy reitero para todos, al no tener un mercado, no se justifica inversiones como las que tenemos. Hoy se creó un mercado de esos minerales críticos y el catastro está lleno de inversión posible. O sea, comprometida realmente, no posible. Hoy estamos generando el ducto bioceánico, hay un interés manifiesto de gastar por lo menos 150 millones de dólares, que es lo que nos llevaría a hacer 10 pozos. Hay una estadística mundial que es de 10 pozos, 1 es productivo. Por supuesto, previo a los análisis geológicos que se tienen. Entonces, nosotros estamos ante un cambio normativo también en lo que es hidrocarburos y principalmente con la posibilidad de crear un mercado. Con la ruta bioceánica más la hidrovía que se está haciendo, se está viabilizando, por ejemplo, la explotación del yeso, que toda la vida afloró en la gerencia ahí, está ahí, pero sacarlo desde ahí hasta el punto de consumo era muy difícil, al punto de inviable económicamente. Con infraestructura, que también no es un tema menor con esto, estamos viabilizando que ese yeso pueda comercializarse por agua y o en el punto de consumo, donde hoy ya no hay una cementera, hoy tenemos 3 y pueden haber 4. Entonces, ese tipo de cuestiones de crear un mercado para nuestro producto es lo que también entendimos que tenemos que atender de una manera vehemente para que la gente pueda generar esta inversión, ¿verdad? Esto que te preguntaba, Pipo, cómo las inversiones se dan en otros países, y dijiste, acá lo que falta es inversión. ¿Por qué no se invierte acá? Esto que estás diciendo, perdón que te diga, pero
Yo vengo escuchando desde hace muchísimo tiempo, o sea, no digo lo mismo, pero necesitamos inversión, necesitamos mercado, y sin embargo vemos a nivel regional nomás cómo van creciendo. Y yo digo, ¿por qué nosotros? Yo al final mirando en positivo digo, bueno, que crezcan todo el resto y nosotros tenemos acá nuestra reserva que en algún momento lo vamos a explotar, y a lo mejor es positivo otra vez esto. Pero, ¿crees que es por una cuestión de mercado, por un lado dijiste, y ajustes normativos que necesitamos definir y determinar para que venir a invertir en Paraguay sea atractivo? Categóricamente, si no tenemos normativas nuevas, con nuevas formas de otorgar los bloques, con nuevos modelos de negocio, que también lo estamos estudiando con los bloques que tiene la petrolera estatal. Si nosotros tiene varios bloques Petropar, nosotros lo que estamos buscando es un modelo de negocio que le sea atractivo. ¿Y cuál modelo estamos mirando? Los que son exitosos. En los cambios normativos estamos mirando lo que son exitosos. Nos quedamos en el periodo de tiempo donde también es verdad, Chile es minero hace de los años 60. Perú es minero desde la época de que los españoles venían a llevar oro. Entonces es una realidad diferente a la que tenemos, pero sin un mercado, sin cambio normativo y una mayor imagen país, con una seriedad diferente y con un ayornamiento a la forma de obtener la concesión, es demasiado difícil que capital a riesgo, porque toda la minería es capital a riesgo. Lo que uno hace es buscar la mayor información y nuestra realidad es que nos falta información. Entonces también hay decisiones que estamos tomando en este momento que les decía yo. Llegó el momento de decir Paraguay va a invertir esta cantidad de plata en una geoquímica, sí, no. Paraguay va a invertir quizás en algunos pozos exploratorios para tener mayor información, sí, no. O cambio de ese modelo de negocio que lo estamos analizando con Petropar, en donde pueda ganar plata producción y no desde el comienzo, porque lo único que ofrece es una estructura de los bloques, y al final del día quien viene a hacer esa perforación tiene todo el riesgo, tiene un montón de un sinfín que tiene un retorno y un recupero muy largo. Es verdad, los recuperos, tanto en minería como en hidrocarburos, son enormes una vez que se tenga hallazgo. Pero esos son los factores fundamentales que tenemos muy bien detectados y que sabemos y entendemos que van a prosperar. ¿Por qué le veo con un análisis distinto al que le vi un tiempo atrás? Al llamarse minerales críticos, y en algún momento les voy a pasar yo los datos de billones de dólares que están comprometidos en el mundo para buscar estos minerales, por la falta que van a hacer. Claro. Y eso yo les puedo pasar en un gráfico que está de información pública también. Hay una necesidad, y no solamente, la gente conoce un poco la batería de litio, y uno hace un corte de esa batería de litio y es el 3% de una batería. Luego existen otros minerales muy importantes que están dentro de esas baterías que son súper utilizadas. ¿Qué es lo que está pasando con la transición energética? El mundo entero demanda de una manera exacerbada la energía eléctrica. Y a la industria tradicional, al consumo tradicional, en donde la gente enchufa hasta su reloj a la pared, los coches son eléctricos, la cocina es eléctrica, todo es eléctrico, a ese consumo más la industria se suma unos nuevos grandes jugadores que se llaman data center, criptominería, inteligencia artificial. Hoy vi un gráfico que también, si quieren lo compartan, hablan de las proyecciones de demanda de los data centers. Está China en consumo, Estados Unidos, India y luego ya data center. Después todos los países del mundo. Esa demanda de energía eléctrica va a hacer que necesariamente estos minerales sean mejores buscados de lo que se buscaron antes, con lo cual nos da una nueva perspectiva y para eso queremos prepararnos normativamente, de información. Y por otro lado, ¿por qué insistimos con los hidrocarburos? Porque categóricamente esa demanda de energía eléctrica hace que el gas natural tengamos que convertirla a energía eléctrica. Es por eso que proyectamos un ciclo combinado en el Chaco Central a partir de este gas natural para acompañar la demanda de energía. Pero al final del día, el gran consumidor, y más después de este anuncio de ni más ni menos que el señor Rubio en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde posiciona a Paraguay en su país y en el mundo entero, porque lo que dice ese señor en ese Congreso resuena en el planeta Tierra.
Y lo que tenemos hoy es que tenemos, no las semanas esta, pero la siguiente, una delegación de los Estados Unidos de Norteamérica que pretende venir a hacer inteligencia artificial. Y a esa gente tenemos que darle un soporte de energía eléctrica. Y eso a nosotros nos avisora un futuro mejor, de decir, de estar en un estado de comodidad en donde teníamos nuestras grandes centrales, donde teníamos los números que resuenan hoy del deadline, del consumo total, de la potencia instalada disponible para el 2030-2031, lo manejamos hace 15 años, más. No había perspectiva, no arrojaba este número, pero hoy se aceleraron la gente cayó en cuenta porque eso está muy cercano. Entonces hoy hay una necesidad mayor de inversión de la que existió antes para poder sostener esto. Ya me decía la gente, y hay un gran debate, ¿será que va a haber un review de vuelta con la inteligencia artificial? Y probablemente no, porque todo el mundo, desde hacer lo que nos gusta, todos los dibujitos con nuestra foto de nuestra familia, hasta el uso empresarial y mucho más allá, todo el mundo tiene una utilización enorme de la inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial consume una barbaridad de energía eléctrica. ¿Cómo capitalizamos, perdón, estos viajes del presidente Santiago Peña? La semana pasada estuvo en la India, un país que en materia de energía, sabes lo que significa, ¿verdad? En todos estos viajes, de los que yo decía el otro día, ya tenemos logros palpables que se observan, que se ven, que nos decía también el otro día Javier Jiménez, ministro de Industria y Comercio, pero acá también a largo plazo vamos a empezar a obtener más resultados. En materia energética de estos viajes del presidente, no sé si vos llegaste a acompañarle en alguno de esos recorridos. Paraguay es un tesoro escondido, siempre decimos, ¿verdad? Está todo por hacerse. Sí. Y un rubro tiene que ver con el área donde vos estás. Sí. ¿Por qué remarqué tanto lo de la necesidad de energía eléctrica? Porque hoy nosotros tenemos esa condición diferencial en el planeta entero. No es aleatorio que un funcionario norteamericano de la talla de ese señor diga, vayan a Paraguay. O sea, no lo decimos solamente nosotros y nos resonó posterior a los viajes del presidente Peña a los Estados Unidos de Norteamérica, en donde les muestra este excedente de energía firme y renovable. Y tenemos otro gran demandante, me olvidé, que es el hidrógeno. Hidrógeno que para que sea verde necesita energía verde. Lo que a las muy claras se toca en todos los viajes del presidente, y me tocó acompañar a algunos, y sin excepción alguna, energía. Porque el mundo es consciente que esta generación es necesaria. Entonces nosotros lo que sí sabemos y entendemos, que esta condición no podemos perder. Y ahí es donde entran las PCH, pequeñas centrales hidroeléctricas. Ahí es donde entra el sol, ahí es donde entran nuestros dos lugares donde hoy tenemos detectado viento, ahí es donde entra biomasa, ahí es donde entra la cuenca Río Paraná que tiene por desarrollarse y el gas natural, porque todas las fuentes y toda la utilización de nuestros recursos naturales va a hacer que seamos este país apetecible y que esas inversiones lleguen. Y tangible, palpable, que uno puede ver, ya hay N ejemplos realmente que nos toca, que no me toca enumerar hoy aquí, pero estaría bueno hacer un recuento porque el pasado día, para contar solo una anécdota, estábamos inaugurando Valenzuela, la subestación tan emblemática como la de Valenzuela. Y se acercan empresarios bolivianos, con nacionalidad, y nos dice, estamos aterrizando el criadero de pollo para el Mercosur. Y son cosas que uno dice, a partir de la visita que ha realizado el presidente y comitiva, resonamos y estamos viendo los resultados. Ahora en la visita a India que realizaron, por lo que hemos leído, escuchado, categóricamente hay un punto, pero esencial y trascendental, que se llama energía. Sí. Y energía desde todo punto de vista. Hoy tenemos las condiciones de aumentar nuestra capacidad de generación y de robustecer nuestra infraestructura para poder acoger toda esta demanda que vamos a tener. Son dos íconos dentro de la gestión que tenemos que tener muy presente. O sea, no solamente pensar en generación, sino entender y saber que la infraestructura debemos fortalecer muy rápidamente para que esta industria no se disperse en el mundo. Hoy he leído una publicación en donde justamente les contaba este consumo de los data centers y le posicionan
a no solo Paraguay, sino Sudamérica por el potencial de recursos naturales que tiene para la generación de energía, para ser su centro de establecimiento por agua y por energía. Luego, conectividad en nuestro país seguramente hay que trabajarlo, pero categóricamente nosotros tenemos hoy una condición diferencial y no podemos perder, y eso nos hace apetecible para la industria y para quienes pretenden generar, porque al final del día esto va a ser un círculo virtuoso que se va a dar. Ahora, estas modificaciones en las leyes que son necesarias, porque yo miro la fecha, estamos mediados de 2025, ya pasamos mitad de 2025, entramos en 2026, tenemos que pensar, nos quedan a este ritmo 2 o 3 años más y después hay que empezar a ver de dónde sacamos. En 2 o 3 años es muy difícil empezar a que un proyecto energético empiece a generar, puede ser lo solar, que es más rápido, alguna cosa, pero hidroeléctrico, ciclo combinado de compañía, no es tan rápido de empezar a hacer funcionar. Hablamos también, me acuerdo, hace un mes atrás con la gente de la, creo que es la Dirección de Energía Nuclear, ¿verdad? El ente regulador. Molina, el ente regulador, ¿verdad? Hablaba él de las pequeñas centrales nucleares, pero también llevan su tiempo y su inversión de hacer. ¿Cuándo entran esas leyes que vos hablas? Que son necesarias, ya están preparadas, ya están los borradores, ya está discutido. ¿Cuál va a ser el proceso de esas leyes? ¿Cuándo van a estar esas leyes en vigencia para que esa gente diga, bueno, me voy, ofrezco esto y yo julio del 2026 firmo el contrato y en diciembre estoy trabajando? Sí. En lo que respecta a minería e hidrocarburos, vamos a hacer los cambios normativos en lo que va de este año. Mucho antes la reforma de la normativa del incentivo de las energías renovables, que está sufriendo unos ajustes que justamente nos hacen apetecibles para las licitaciones públicas internacionales y para discontinuar un modelo que tiene nuestro sistema eléctrico que también nos está costando más tiempo del que queremos. Históricamente compró de las 2 centrales de las cuales era dueño la ANDE. De repente estamos discontinuando eso y el sector privado va a ser que va a hacer la inversión y le va a vender la energía a la ANDE. Y eso estamos terminando de ajustar, pero eso, la primera licitación solar fotovoltaica, respondiendo exclusivamente a tu pregunta, la vamos a hacer antes de fin de año. La de las PCH, pequeñas centrales hidroeléctricas, van a entrar seguramente las licitaciones a fin de año o comienzo de la siguiente, pero sí eso tiene su periodo de construcción. Lo propio con las demás fuentes que dijiste, y la nuclear tenemos 15 años y las grandes centrales tenemos 15 años. Es por eso que para nosotros nuestro proyecto emblemático es el gasoducto bioceánico, porque tenemos la posibilidad de tener en más o menos 4 años un ducto en donde va a fluir una cantidad enorme que está proyectado más o menos 30 millones de metros cúbicos día y que nos da la posibilidad de la instalación de un ciclo combinado que pueda dar respuesta a esa demanda que tiene hoy el Paraguay y que va a seguir teniendo, con una posibilidad de meter 1000 megavatios en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué le ponemos tanto énfasis a esto? ¿Por qué le ponemos mucho trabajo y estamos tan cercanos a firmar los memorandos de entendimiento? ¿Por qué tenemos los pliegos licitatorios para la factibilidad trabajados? ¿Por qué ponemos en la OLADE, ponemos en Brasilia, en un foro de 5 países, este tema como fundamental? Porque va a ser realmente este proyecto en particular el que va a poder dar la respuesta y la tranquilidad para que puedan ir ingresando las demás fuentes de generación que necesitamos, porque a las muy claras, y de vuelta voy a reiterar, necesitamos todas esas fuentes. Es verdad que la solar fotovoltaica tiene respuesta muy rápida, pero la solar fotovoltaica es una energía alternativa que tiene un rendimiento de 5 horas. Luego tenemos una punta a la noche que es la mayor preocupación. Entonces ahí es donde le apuntamos a ese gasoducto, ahí es donde le apuntamos al gas natural, que en un comienzo va a ser vaca muerta. Y como hablábamos, va a ser el gran incentivo de la exploración y ojalá sean moléculas nacionales las que puedan generar energía eléctrica y podamos tener esa respuesta que necesitamos y no perder esta condición que hoy tenemos. Luego, una eólica, luego, todo lo demás está muy bien, va a venir. Y de hecho, lo que viene pasando muy vehementemente es la cogeneración y lo que pasa con el autoconsumo de solar. Cuando nos hemos dado cuenta y uno va al Chaco, puede ver la capacidad instalada de los menonitas, es fantástica, sí, con una respuesta increíble. Entonces, eso, con los 140 iniciales que este año debemos licitar, eso más un ejercicio multiplicador de por lo menos 300 megavatios año nos va a dar una posibilidad de atender la demanda de tener holgura. Y hay otro punto importante que no hay que dejar de ver.
nosotros también estamos trabajando con la demanda. El problema que nosotros tenemos, y cuando hablo de problema, nosotros todos los paraguayos, es que hay una concienciación de que la energía era infinita. Por eso resuena tan vehementemente cuando ahora hay una advertencia que en 2030, 2031 podemos tener ciertos problemas en determinadas horas. Entonces, ¿qué es lo que está muy bien y que resonó? En que la gente tome conciencia de que la energía no es infinita y que nosotros tenemos que trabajar, y ahí estamos trabajando, en eficiencia energética para bajar los consumos, en la posibilidad de estos contratos a corto plazo, darle el fin como para tener una holgura, en buscar una tarifa que pueda realmente equilibrar y que incentive el autoconsumo. Nosotros hoy prácticamente no tenemos autoconsumo a no ser esas industrias. Los frigoríficos que tienen 1 megavatio, las colonias menonitas tienen un potencial de 14 megavatios instalados. Existen ciertos puntos aislados que lo que hacen es buscar el autoconsumo. Pero el ciudadano a pie no tiene el incentivo ni los créditos blandos para decir yo voy a tomar y a llenar mi casa de paneles solares fotovoltaicos y voy a tener el repago en 6, 7 años y con eso tengo la posibilidad de, en 6 años pago, tengo 14 años de energía que ese panel me va a regalar, básicamente, regalar entre comillas, pues ya está repagado. Entonces, eso también estamos trabajando de manera muy vehemente para tener una holgura diferenciada. Y eficiencia energética le vamos a poner mucho foco. Va a haber una campaña en la cual estamos trabajando, en donde la gente pueda también entender y saber que en la medida en que yo hablo del gran consumidor, no hablo del resto de los electrodomésticos, el gran consumidor del aire acondicionado. Hoy no hay la persona que diga, ¿para qué compraría yo un aire eficiente que me sale 4 veces más si yo tengo esta energía a este precio? Sí tengo un equilibrio tarifario, lo que no quiere decir que esto va a significar un desangre, ni mucho menos. Si existe una concienciación tarifaria y hay horarios de consumo, yo también puedo decir, voy a invertir en un aire acondicionado eficiente que puedo tener un repago en X cantidad de tiempo. Hoy estamos haciendo el ejercicio del autoconsumo dentro del viceministerio con un pequeño parquecito solar fotovoltaico. Y la realidad es que hoy, la mitad de la tarde, por ejemplo, ya estamos, la mitad del viceministerio ya está sobre los paneles solares. Entonces eso, si tenemos ya la capacidad de netear y compensar de lo que yo tomo con la ANDE, de lo que vierto, y eso me negocio y tengo un repago a corto plazo, también voy a contribuir con eso, ¿verdad? Tenemos un potencial gigantesco por todo esto que estás exponiendo. Viceministro, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Mira, para mí es un placer estar no solamente hablando de este tema, sino las veces que sea necesario, porque para mí es demasiado importante contar lo que venimos trabajando como gobierno y hacer notar de que somos un país con unas condiciones excepcionales que no las podemos perder y que estamos trabajando para que esto acontezca. Así que muy contento de estar acá contando lo que venimos trabajando y que la gente pueda saber un poco de este tema. Perfecto. Que es bastante complejo. Perfecto, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa antes, Bopi, ¿por qué tenés? Sí, papá estuvo a tu lado en cada paso y en Basa estamos con vos para que este día el padre le regale lo que más le gusta. El día del 16 de junio con tu tarjeta de crédito Basa y pagando con QR, aprovecha un 25% de ahorro en las mejores tiendas como Metasport, New Balance, Cat, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Shopping Británico, además todas las peluquerías, zapaterías y spas del país. Y el fin de semana largo del 15 al 16 de junio disfruta de un 20% de ahorro en restaurantes como Acuarela, Bolsi, El Legado, San Miguel, Persani, Tía Laura y muchos más. Conoce más de nuestras redes sociales, @Banco Basa, Basa a tu lado en cada logro. Aprovecha la promo todoterreno con Bristol, la moto Buller TRL, además incluye chapa gratis con los mejores precios del país y sin entrega inicial. El de motor 150 desde 30 cuotas de 429.000 y el de motor 200 desde 30 cuotas de 489.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara o Cruz, segundo bloque. Ya está con nosotros el presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Jorge Brites. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Un placer estar de nuevo en tu programa. Bueno, hace rato no hablamos. Eso significa que, no sé si ha mejorado mucho el IPS, pero problemas siempre van a haber, ¿verdad? Pues sabemos lo que implica el Instituto de Previsión Social, lo gigante y tantas
aristas que tiene Tantos frentes que hay tantos ahí frentes de esa institución, ¿verdad? Pero en líneas generales, digamos que la situación se está encaminando, ¿verdad? Entonces arrancamos por una cuestión básica, ¿verdad? ¿Cómo estamos en materia de insumos, medicamentos? Que es siempre la principal preocupación que tenemos. Sí. ¿Cómo está eso, presidente? Actualmente estamos con el 94% del stock de medicamentos y un 70% de insumos, ¿verdad? Esa es la realidad actual del Instituto de Previsión Social. Siempre comento de que somos 26.000 funcionarios, 85.000 jubilados y casi 2 millones de asegurados. Entonces, es un monto bastante grande y vamos a tener que encontrar siempre gente que está disconforme y es natural. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 94%, me falta un 6% del stock para completar, pero a mí me toca no tener ese medicamento, para mí es el 100%. Claro. Entonces esa es la gente que todavía sigue protestando y yo creo que todavía nos va a costar un poco. Estamos mucho mejor de que cuando entramos, ¿verdad? Se agilizaron las listas de espera, las cirugías son de 90 o 120 días, pasaron a menos tiempo, es decir, pero eso como habíamos hablado en otros programas, lleva realmente su tiempo. Mejoramos en la recaudación, iniciamos de vuelta construcciones que ya estaban paradas por la falta de recursos económicos, como en el caso de los dos hospitales emblemáticos. Eso se ve cuando uno pasa la diferencia Sí, abismal ahí. estamos más o menos con el 20, recibimos con el 5% por ahí de esa construcción y hoy estamos cerca del 25%. O sea que tenemos fecha de conclusión de esa obra, porque sobre todo el hospital hemato-oncológico, ese va a ser un hospital realmente que va a traer muchos beneficios, no solamente a los asegurados, sino a todos los paraguayos, porque eso se está haciendo como para que pueda realizarse ahí todas las intervenciones que se hacen en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Doctor, justamente hablando del tema de los asegurados, se está analizando, o sea, la otra vez vi que estaban, por ejemplo, el tema del cambio de los ascensores nuevamente, pero hay una obsolescencia ya del edificio en sí, de ese hospital central. ¿Cómo ven ustedes el futuro de IPS? ¿Crecer en el mismo hospital central, duplicar la capacidad, el tamaño del hospital ese, o ir hacia otro hospital central más grande, o ir a otro hospital central? ¿Cómo van a hacer frente? Porque esto va a ir creciendo en cantidad de camas, por ejemplo, y en cantidad de usuarios de ese hospital. Sí. Nosotros estamos fortaleciendo las clínicas periféricas. Ahora habilitamos el hospital de 12 de junio, hace 2 o 3 meses atrás, ¿verdad? Con 30 camas. Vamos a inaugurar el hospital del Luque con 40 camas. Eso es para reforzar la red. Pero yo creo que optimizar los recursos es lo que hay que hacer. No hace falta, de repente un paciente está internado 8 días esperando un estudio. Entonces ocupa la rotación cama día, es una cuestión muy importante. Justamente tenemos un nuevo gerente y estábamos tocando esos temas, ¿verdad? Para tratar de optimizar los recursos. Tenemos 2 hospitales emblemáticos más el hospital geriátrico, que son 3 hospitales. Estamos fortaleciendo todos los hospitales cabecera de Encarnación, de Concepción. El hospital, justamente el que tocaste, el hospital central del instituto, que es un hospital emblemático, acabamos de aprobar una licitación para mantenimiento del hospital por 50.000 millones de guaraníes. Con eso vamos a otra vez darle una fortaleza a ese hospital y yo creo que podemos ir haciendo algunos ajustes, podemos ir más, sin necesidad todavía de construir otro hospital. Porque hay que tener en cuenta que un hospital no es solamente la construcción de la infraestructura en sí, sino sobre todo la mano de obra es difícil. Mencionaste lo de la gerencia de salud, estos cambios que se dieron hace 2 semanas. Me tocó hablar con el doctor Derlis León el otro día, ex National Law Philosopher. ¿Cómo se...? No, CNC.
es alumno de CNC. Buena gente. ¿Esos cambios naturales para ir optimizando eso que haces referencia o por qué se dieron? No, yo hace un mes atrás, un mes antes del cambio, estuve hablando con la doctora Ruth. La doctora Ruth me dice que ya estaba un poco cansada, que ya estaba en época de jubilación y que ella quería descansar. Entonces hablábamos, yo le dije, bueno, anda, trabajar, dame un tiempo para buscar una persona que tenga el perfil, ¿verdad? Consideramos que entre 2 o 3 personas que teníamos en la mesa, el doctor Derlis León era una persona indicada para ese cargo, ¿verdad? Inclusive yo creo que con la capacidad que él tiene, el conocimiento, conoce el hospital, fue nuestro residente en la época que hacía la especialidad de pediatría. Y en fin, tuvimos la primera reunión ayer, después de que le dimos un tiempo para que él conozca más o menos a fondo lo que era la institución y nos planteó ya unos buenos métodos como para ir mejorando la situación del Instituto de Previsión Social. Sí, en realidad lo que sí, entiendo, o sea, ajustes en los procedimientos, es lo que hablaba, yo leía justamente esta semana del doctor León el tema que le habían dicho que un medicamento para la esclerosis múltiple no estaba, después él dijo, sí, no, el medicamento está, lo que pasa es que en el medio de todavía hay fallas en la cadena de comunicación de las cuestiones y eso tiene que ir subsanando, ¿verdad? Mejorando. Recordemos que cuántos años tuvo abandonado todo lo que es el sistema operativo hasta informático de IPS y hoy hay que replantearlo de otra manera. Totalmente. Nosotros estamos detrás ahora de un sistema informático para aporte obrero patronal que es nuestra caja, ¿verdad? Ahí su sistema tiene 20 años más o menos. Sí, entonces, totalmente obsoleto. Cualquiera puede infiltrarse, cualquiera puede hacer maniobras que al final redundan en perjuicio de la institución, ¿verdad? A pesar de eso, yo estoy satisfecho por lo que consiguieron los muchachos. Se aumentó en un casi 22% los ingresos. Era cuando recibimos estábamos en 790 y algo, y ahora casi estamos llegando a los 1.000 millones de guaraníes por mes. Claro que hay que tener también en cuenta de que subió el salario mínimo, de todas esas cosas, pero yo creo que con un buen equipo informático y un control exhaustivo vamos a ir mejorando la recaudación, que al final es la base de nuestros recursos, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, en materia de ingresos del Instituto de Previsión Social, hoy ¿cómo estamos? Ahí mencionaste que hemos mejorado, ¿verdad? Sí. Pero en líneas generales, haciendo un comparativo, año pasado, este año, ¿cuánto se recauda hoy en IPS? Y eso, yo te dije que más o menos estamos llegando a los 1.000 millones de guaraníes por mes. Por mes. Por mes. Hay que tener en cuenta que muchos nuevos empleados, el Ministerio de Justicia y Trabajo, Justicia y Trabajo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, está haciendo también un buen trabajo para ir asegurando a la gente y transparentando todo lo que es la parte de la seguridad social. Entonces tenemos casi 20.000 nuevos asegurados en este corto tiempo, con el tema de hambre cero, con eso entraron muchos asegurados al circuito de seguros, ¿verdad? Y eso también hace de que el IPS pueda recaudar más. De hecho, es bueno por un lado que la gente se blanquee el trabajo de la gente, que la gente tenga acceso, pero también genera un nuevo problema que es, vos cada vez vas a tener más y más pacientes primero, que es lo más urgente, lo que más va a rebotar, y después vas a tener mucho más jubilados, que es otro problema porque es a más largo plazo. Claro. Pero el hecho de que vos tengas 20.000 nuevos aportantes, que multiplicarlo, no sé cuánto calculan ustedes por aportante, pero por lo menos 2 o 3 personas por aportante son los que entran ahí. Son 60, 70.000 personas que van a requerir servicios médicos. Y eso es exponencial, va creciendo, y si sigue creciendo así como está esto, el universo, yo la otra vez me estaba hablando del tema, porque se quejaban, siempre el mismo discurso, decía, ¿por qué son privilegiados los que tienen seguro privado en tal lado? Al contrario, o sea, no. Muchos de los que tienen seguro privado en el Estado, en algunas instituciones todavía, mueren por tener seguro de IPS. Pero el IPS, si vos le metés de repente a nosotros que estamos en IPS, nos meten a todos los que no están en IPS, yo no sé si estamos en condiciones de hacer frente a eso. Hay que prepararse primero. Ahora claro. Nosotros estamos
haciendo justamente uno de los objetivos del nuevo gerente es la optimización de los recursos, lo que te había hablado recién, ¿verdad? La rotación de cama a día, moverle un poco a los médicos que están ahí, muchas veces se quedan 2 o 3 días más, los pacientes internados sin necesidad, que todas esas cosas hay que ir evaluando, ¿verdad? Porque vos te vas a un seguro, yo cuando trabajaba en la parte asistencial, trabajaba para un seguro, yo me iba a operar a un paciente y si a los 2 días no le dabas el alta, ya venía y te preguntaba el fiscalizador, doctor, ¿por qué no está de alta todavía tu paciente? ¿Verdad? O sea, había una presión en ese sentido de darle... liberar la cama. de liberar la cama. Y es lo que estamos empezando nosotros a hacer también en el IPS para optimizar los recursos, que no tengamos esa rémora. ¿Qué pasa? El paciente que viene a la urgencia tiene que estar máximo 24 horas en la urgencia. O se va arriba, va a internarse o se va a su casa. Ese tiene que ser el movimiento que tenemos que tener ahí. Yo creo que más temprano que tarde vamos a ir consiguiendo eso, ¿no? Volviendo al tema de insumos, medicamentos, aclaraste el 94%, ¿verdad? De medicamentos. De medicamentos hoy tiene. ¿Qué necesitamos para completar ese 6% que nos falta? Porque al final dijiste muy bien, ¿verdad? Falta uno. A mí ayer nomás me escribían un tema unos oncológicos. ¿Y qué necesitamos para llegar a ese 100%, doctor? Y es difícil. Difícil. Es difícil porque entran diferentes factores, ¿verdad? El proveedor no le llega a todos los medicamentos, tiene problemas. Todos los que vienen del exterior generalmente son los que están faltando. Hay veces que en vez de entregar en 10 días, te entrega en 20, en 30 días. Es decir, hay un cúmulo de factores que hacen de que no se pueda llegar a ese 100%. Pero estamos tratando y procurando. Pero como te digo, el 6% afuera golpea. Golpea porque es una gente que para él es el 100% porque no tiene su remedio. Claro. Qué importante es estaba pensando nomás, todas las campañas que sufriste y por las que pasaste, ¿verdad? Y eso hace que la administración se debilite, porque denota vulnerabilidad. 2 tapas de diario, una campaña y el presidente ya le cambia al presidente IPS. Sí. Vas a cumplir 2 años al frente del IPS. Y pasar todas esas tormentas, me parece, te da también cierta autonomía y libertad para poder ejecutar y hacer cambios radicales que se necesitan. Es tan importante eso que una vez ya lo hablamos, el respaldo que vos tenés del presidente de la República. Dijimos al inicio, es tan grande el IPS y son tantos los intereses del empresariado, del sector de los asegurados, de la patronal, de los obreros. O sea, y hay una conspiración permanentemente que existe, ¿verdad? Así es. Todos los gobiernos han cambiado 2, 3, 4 presidentes de IPS, ¿verdad? Y eso cuesta que se consolide la institución. Entonces, por eso más quiero remarcar eso que vos haces referencia, doctor, siempre, el respaldo del presidente, a pesar de todo el lío que puede generarse y que algunos presentan escenarios catastróficos. Decían, no, así como estamos, las proveedoras ya no van a dar más medicamentos, va a haber un quiebre en diciembre, el año, ya pasamos diciembre, no pasó tal cosa, ¿verdad? No pasó. Nosotros hicimos una sesión de derechos hace 2 semanas a las empresas farmacéuticas, ¿verdad? Para que ellos también se oxigenen un poco y esa deuda grande que tenemos con ellos puedan ellos disminuyó el 40% de las deudas de todos los proveedores hasta diciembre del 2024. Ahora vamos a hacer probablemente otra sesión de derechos en agosto y ahí queremos reducir el 100%. Pero lo que pasa es que el IPS no para. Las deudas siguen, los medicamentos, las órdenes de entrega siguen y eso sigue generando una deuda. El área de salud es prácticamente interminable, tiene que deber solamente, ¿verdad? Pero queremos llegar nosotros, como dicen los contratos con los proveedores, de pagar a los 90 días. ¿Verdad? Yo creo que eso, por lo menos antes de irnos, queremos dejar eso como un legado. El tema jubilación, esos cambios que se quieren plantear, siempre solemos hablar de
de la ley, de la edad de jubilación, de todo eso. ¿Se sigue trabajando en eso? ¿Se va a plantear en algún momento de este año ya esos cambios o cuándo se plantea? No, yo creo que ahora fue un logro demasiado importante y agradezco al Poder Legislativo, al señor Presidente de la República haber impulsado y al Poder Legislativo que nos hayan otorgado esa pequeña reforma que hicimos dentro de la Carta Orgánica, ¿verdad? Porque eso va a hacer que podamos nosotros tener más tiempo de jubilación, más tranquilidad en todo lo que es la parte, sobre todo la parte jubilatoria que uno tiene que cuidarlo como... yo soy un jubilado de IPS, a lo mejor tengo expectativa de vida, no sé, 5 o 10 años, pero quiero que ir cobrando mi salario hasta que yo me vaya, ¿verdad? Y eso mismo uno piensa y protege esa plata que hay ahí para mantener la jubilación, ¿verdad? Y respecto al tema justamente a las inversiones, yo veo, la otra vez me reía porque decía un titular como si fuera el gran descubrimiento, IPS tiene, no sé, el 70% de su dinero en el sistema financiero. ¿Y dónde cree que tenga? ¿Cree que tengan acá en un pozo, en una cueva? O sea, obviamente el único tipo de inversión prácticamente que les queda a ustedes es el sistema financiero por el tipo de garantías que ustedes tienen que exigir, ¿verdad? De seguridad, de recuperación. Ahora, ese sistema financiero no paga y vemos que ustedes tienen buenas tasas porque por el privado le pagan menos, seguramente por los volúmenes pagan mucho más, pero tampoco en el tiempo se ve que ese 8, casi 8 y pico % que reciben ustedes sostenga la jubilación en muy largo plazo. Vemos el desastre que hay, por ejemplo, en la caja, La caja fiscal. La caja fiscal, ¿verdad? De que no hay fondos, que hay un déficit. Ustedes mismos están hablando de repente de que tenemos que usar ya intereses de repente a veces para completar. ¿Cómo se puede ir ajustando eso? ¿Hay todavía espacio para ajustar de alguna manera que se vuelva a encaminar? Y como decía la doctora Cúa una vez cuando hablábamos con ella, el tema de que no se toque todavía los intereses, sino se siga usando lo que entra. ¿Hay ajustes que hacer todavía? Sí, o sea, tenemos algunos proyectos en la mesa. Hay que recordar que nosotros recibimos la institución con el haber mínimo jubilatorio del 75%, que eso descalzó y eso obligó a que antes de lo proyectado se tenga que utilizar los intereses de las recaudaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? A pesar de haber mejorado el cobro de intereses de nuestro dinero, ¿verdad? Se descalzó. Nosotros, creo que en ese sentido el Consejo se puso los pantalones largos y volvimos hacia atrás. Primero al 33% que actualmente es el haber jubilado. Eso descalzó un poco nuestro sistema de protección a ese flujo de dinero que tenemos, ¿verdad? Pero ahora estamos también ya apuntando hacia otras medidas que seguramente a lo mejor inclusive escucharon, ver la alternativa de buscar algún tipo de banco de segundo piso que podamos manejar nuestro dinero, pero todas son conversaciones que por supuesto vamos a llevarla al Palacio al Presidente de la República para que él, con su conocimiento, porque realmente hay que agradecerle al Presidente de la República, primero por la gran confianza que te deja, es una responsabilidad inmensa, ¿verdad? Que el Presidente te diga, confío totalmente en vos, fuerza, adelante. Uno sale fortalecido de Burbu Villaroga, ¿verdad? Cuando tenemos la entrevista con él. Entonces, salí como para querer reventar todo y que el IPS vaya adelante, ¿verdad? Lastimosamente, muchas veces el tiempo que queremos que se den las respuestas no son como nosotros queremos. Entonces, hay que ir con un poco de paciencia, ¿verdad? Y, en fin, estamos en eso y estamos... yo creo que estamos mucho mejor de que cuando entramos, hace 18 meses atrás. Materia de construcciones, como mencionaste recién en líneas generales, pero más detalladamente, en materia de construcciones, sí. ¿Cómo estamos, presidente? Mira, y como te dije, ¿verdad? Nosotros, por el tema del fideicomiso, todo eso, en la primera etapa de nuestra administración encontramos
problemas ahí y pararon las obras, ¿verdad? Sobre todo esos dos hospitales emblemáticos, el hemato-oncología y el hospital, la continuación de la parte nueva del hospital geriátrico, donde es para el tratamiento integral de los adultos mayores. Pero ya conseguimos, y con nuestro flujo de caja, estamos ya construyendo, como te repetí antes, estamos en más o menos 24% de la construcción, ¿verdad? Negociamos realmente con los constructores, llegamos a un monto mensual que le íbamos a dar para que ellos continúen haciendo la obra, ¿verdad? Y yo me voy por lo menos una vez al mes ahí a mirar porque te reconforta ver que va para adelante, ¿verdad? Ahora ya se hizo ya toda la parte es decir, la parte de infraestructura en sí está creciendo. Después hay que pensar en lo que va a hacer para montar y equipar ese hospital. Y después viene la etapa difícil también de los recursos humanos, ¿verdad? Pero si no nos animamos, no vamos a hacer. Y yo creo que es una necesidad, porque ya no van a haber más gente, ningún paraguayo. Seguramente que va a haber gente que va a ver, pero la mayoría va a poder tratarse acá con la misma calidad con que se trata en el Sirio Libanés, por ejemplo. En el interior, hospitales de cabecera, o sea, lo del IPS, materia de mantenimiento, siempre fue un problema. Totalmente. De hecho, parte del fideicomiso que se tenía que destinar a la construcción de estos hospitales se utilizaban para obras de mantenimiento. Obras de mantenimiento, sí. ¿Verdad? Nosotros estuvimos recorriendo todo el interior. Destinamos 10.000 millones de guaraníes para el mantenimiento total del hospital de Encarnación. Empezamos por ahí, vamos a irnos después a Concepción y a otros hospitales cabecera donde podamos tener respuesta y evitar que la gente tenga que venir a la ciudad para dar respuesta, ya que solamente van a venir para los casos muy complejos, que sí, eso es difícil porque encontrar un profesional que vaya a hacer ahí una especialidad compleja, cardiología, neurocirugía y especialidades como esas, entonces es difícil, pero los casos complejos ya no más que vengan a Asunción. ¿En qué quedó esos ajustes que tenían que hacer a la ley orgánica o la carta orgánica del Instituto de Previsión Social, la posibilidad de vender estos inmuebles que no le generan ningún ingreso al IPS, sino todo lo contrario? Siempre hemos hablado más o menos 1.200 inmuebles, los cuales creo que solo 700 generan rentabilidad, el resto es pérdida. Y esos ajustes se llegaron, está avanzando, estamos esperando que se conforme totalmente la superintendencia de pensiones. Yo creo que allí, cuando se conforme eso, ellos de acuerdo nos van a dar la posibilidad de poder enajenar los bienes, de poder vender algunos bienes improductivos y estamos esperando eso, estamos esperando para no salir de las normas correspondientes. Ahora, ese monto en bienes es un monto grande, evidentemente, porque yo siempre digo, lo que tienen ustedes ahí sobre Sacramento nomás, no el hospital, sino lo que está alrededor. Sí. Es enorme el valor de eso, claro, o el valor para un inversionista ahora. Tiene dos caminos, uno es un alquiler por, no sé, 80 años, 100 años, y otro es una venta, ¿verdad? Que tendrían que ser una subasta, una cosa así. Pero es cierto, el rendimiento de eso hoy es cero o menos que cero, es negativo. Es gasto, hoy es gasto porque hay que pagar seguridad, hay que pagar impuestos. Algún mantenimiento, algún impuesto, algo hay que pagar todas esas cosas. Realmente lo mejor que podemos hacer es desprendernos de los inmuebles improductivos, ¿verdad? Aquellos que no reportan ningún tipo de renta, entonces poner a consideración de la gente, pero ya eso va a llegar también su tiempo. En este momento está concluyendo la valorización de todos esos inmuebles, ¿verdad? Con un equipo especializado que está trabajando para poder realmente tener el valor de cada inmueble que tiene el IPS, ¿verdad? Utilizando toda la tecnología. ¿Perdón? Para saber un valor real. Sí, y también exacto. La situación, me imagino, porque esos inmuebles son de hace 50, 60, 70 años. ¿Cuál es la situación legal de esos inmuebles, titulación? Tenemos en el Chaco, tenemos muchas hectáreas
que en este momento están alquiladas, está llegando a cumplirse el contrato de 20 años que teníamos, ¿verdad? Y bueno, y todo eso ya estamos de vuelta trabajando para revalorizar más, ver un poco todas las obras que hicieron de infraestructura a la cual ellos se comprometieron con el contrato. Es decir, es un arduo trabajo, pero que día a día vamos adelantando un pasito. A mí me llamó la atención, no es que me llamó la atención, pero me tocó hablar con tus gerentes de inversiones, creo que es, sí. El criterio que ahora se utiliza para la colocación, eso que vos preguntaste en parte de Pipo, la plata de los jubilados en el sistema financiero. Ahora se hace dentro de un proceso estandarizado donde la entidad financiera tiene que tener ¿cómo es que le dicen? Una especie de certificación. Así mismo. Que tiene que un estándar Central que pone el Banco Central. Hay un tope de cuánto vos podés poner en determinada institución financiera. No es que podés poner lo que se te antoje. No es que hoy se despierta el presidente IPS y se voy a poner este banco. Eso se hace una especie de licitación. El que oferta la mayor cantidad de porcentaje, él se le da. Entonces, eso ha cambiado también con ajustes que se fueron haciendo en esta administración. Sí. Y eso siempre fue una preocupación por cómo se colocaba el dinero del IPS, que siempre fue un lindo negocio para los muchachos, ¿verdad? Y hoy, sin embargo, eso se hace abiertamente, al punto que nos hemos asustado. Hemos dicho, pues, ¿cómo le dieron a este banco que hoy está enfrentado con el gobierno? No tiene problema de presentarse ese banco si arrima una oferta interesante y conveniente para el IPS, ¿verdad? Y que cumpla los reglamentos que exige, ¿verdad? Y que nosotros estamos fiscalizados, cada licitación de dinero que se hace IPS está fiscalizado por el Banco Central. Entonces no hay forma ahí de que se transparentó eso. Yo creo que ya hace un tiempo atrás se viene haciendo de esa forma y yo creo que da resultado. Y también nosotros estamos seguros. Nunca vas a estar de todo seguro, ¿verdad? Porque siempre hay ese riesgo, pero estamos cumpliendo con las normas de seguridad, de estándares que marca el Banco Central, de la categoría de los bancos, y se tiene todo en cuenta esas cosas como para poder adjudicarle y aparte es transparente, todo el mundo puede ver, todo el mundo puede cuánto ofertan por los intereses a pagar, y es un mecanismo interesante. La famosa deuda del Estado con IPS, esa antigua deuda cuando se fundó el IPS, que creo que está por los 400, 500 millones de dólares, eso en algún momento se planteó ya la idea de emitir unos bonos a un plazo largo por parte del Estado y que el IPS pueda tener un rendimiento sobre esa deuda, ¿verdad? O sea, algún tipo de interés que le rinda, aunque sea tasa de bono, que es baja, pero algo, ¿verdad? ¿Cómo está eso? ¿Avanzó algo? ¿Está hablando con el Ministerio de Economía? Hablamos, creo que en 2 oportunidades ya con el Ministro de Economía, inclusive hablamos de la posibilidad de bonos perpetuos, ¿verdad? Para que nosotros por lo menos podamos negociar ese dinero. Pues yo creo que más temprano que tarde ellos van a honrar esa deuda, porque es algo que está ahí. Yo creo que sin tener un compromiso demasiado exigente para el Estado, con un monto que vaya a 20 años, que las cuotas que puedan pagar año a año, le va a dar un beneficio importante al IPS y ellos también van a tener. Claro, porque ustedes no van a la larga, eso dentro de 25 años no van a efectivizar, van a volver a renovar. La idea que siga generando, eso de los bonos perpetuos no lo había escuchado, pero es una buena idea también. Sí, hablamos. Un rendimiento permanente. Así mismo. Sí. Para cerrar, presidente, el tema de las denuncias, temas jurídicos, ¿qué quedó todo eso? Está en manos de la Fiscalía. Así mismo, nosotros al empezar íbamos encontrando irregularidades. Yo no puedo decir que sí, eso no, porque no soy quien para juzgar, pero sí hicimos las denuncias, más de 30 denuncias correspondientes al Ministerio Público. Y eso está hasta ahora, no tenemos respuesta, hemos dialogado con el fiscal general del Estado, hemos insistido y está en manos de ellos la calificación de esas irregularidades encontradas, ¿verdad? Claro, eso ya está ustedes hicieron su parte, ¿verdad? Encontraron irregularidades, presentaron las denuncias en la instancia correspondiente y bueno, ya queda a criterio de ellos, ¿verdad?
yo supongo que también desde la asesoría jurídica se hace una especie de seguimiento, ¿verdad? Contraloría mismo pues, hizo denuncias. Contraloría también, sí. Tuvimos también de reunión con el Contralor, tocando un poco algunos temas. Y bueno, pero en el trajín diario, de repente se queda un poco ya eso atrás, ¿verdad? Porque después de más de un año de insistencia, bueno, ya son otras nuestras prioridades en este momento, como ya se cumplió en esa parte, ¿verdad? Y el recurso humano, doctor, porque les dejaron darnos una herencia de recursos humanos de gente que, había mucha gente, pero o sea, puede ser que sea, hablemos tanta, yo necesito mucha gente, pero no en esto, necesito en esto. ¿Cómo está eso? ¿Se pudo ir limpiando, ordenando la casa con eso en alguna parte? Sí, nosotros evaluamos a nuestros recursos humanos y aquellos que tienen hay una escala, ¿verdad? De que vamos a recontratar o no a estos profesionales o funcionarios que están cumpliendo un contrato dentro de la institución. Para eso hay una tabla de cuántas ausencias, de faltas y sanciones, porque para poder dar término a su contrato, ¿verdad? Porque en la parte de personal permanente tenemos que hacer solamente un sumario, ¿verdad? No, claro, sí. No, pero de repente, como se habló en un momento dado en el gobierno anterior de contratos masivos, se contrató gente, bueno, eso ya, y de repente no es lo que ustedes necesitan. Puede ser que ustedes necesiten más en otro lado y no acá, Sí, ¿verdad? así mismo es, ¿no? Y siempre recursos humanos van a faltar, porque también hay que reconocer que nosotros vamos aumentando camas, eso implica mayor cantidad de recursos humanos, en fin, es demasiado ágil eso, ¿verdad? Entonces... Es interesante también dos cuestiones que yo siempre puntualizo, que arrancó el IPS, después también lo hace el Ministerio de Salud, ¿verdad? Esto no está mal, sino es un trabajo también que hace el sistema sanitario. Dos cosas, por un lado, la atención, las consultas en horario nocturno, Sí. ¿verdad? Eso arrancaron ustedes, funcionó, el Ministerio de Salud también, hay números fantásticos, ¿verdad? Que como la gente que trabaja, que no puede ir mañana, de tarde, va a la noche y eso funciona. Y después lo otro también, el tema de diagnóstico por imágenes, lo de Ingavi, que eso funcionó también y hoy el Ministerio de Salud allí en Calle I, en San Lorenzo. La tercerización. La tercerización, ¿verdad? Sí. Entonces son modelos, digamos, que ustedes han implementado y que se demostró que funcionan y después eso se traslada también al, Sí, al además Ministerio nosotros de también Salud. estamos trabajando, complementándonos, sobre todo en el área del interior, con el Ministerio de Salud. Tenemos, inclusive el presidente que nos baja siempre a la línea cuando vamos, comprométese para que nuestros ciudadanos tengan mejor atención, mejor O sea, el calidad de sistema vida. integrado que se habla siempre. No integrar, complementarse. De repente el ministerio tiene el local, pero no tiene recursos humanos. Entonces IPS pone los recursos humanos y entonces ahí hacemos nosotros una atención más adecuada, tanto a los asegurados como a los no asegurados. Lo único que se separa es la farmacia, ¿verdad? Porque la farmacia para los asegurados está acá y la farmacia para el resto para la gente del ministerio está en otro lado. Pero después todo es igual. Hay veces que tenemos contratado el médico en los dos lugares. Entonces es atractivo para él irse al interior y trabajar. Claro. Y cosas como esas que estamos tomando y trabajando con la doctora Barán Perfecto. para dar respuesta de más calidad a la gente. Perfecto. Gracias, presidente, por tu tiempo, es muy amable. No a la orden. Gracias. Gracias. Clausura nos va a ir mejor, Olimpia. No te vaya a preocupar otro. No sé, pero me No. preocupa sí que. No, clausura vamos a mejorar. ¿no? Hablen de la selección, le va a ir bien a los dos, porque así Si no, a la selección le va bien, por lo menos vamos a estar tranquilos unos meses. está, Bueno, gracias, gracias, no, presidente. No, a la orden. le está ¿Y vos? comprometiendo al doctor en un tema. De cualquier otra cosa que se quiera hablar. Lo que no le pregunto te va a hablar. Bueno, papá, estuvo a tu lado en cada paso y en base estamos con vos para que este Día del Padre regales lo que más le gusta. Del día al 16 de junio tu tarjeta de crédito vas a ir pagando con QR. Aprovecha un 25% de ahorro en las mejores tiendas como Metasport, New Balance, Cat, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Shopping Británico y además en todas las peluquerías, zapaterías
y spas del país. Y el fin de semana largo, del 15 al 16 de junio, disfruta de un 20% de ahorro en restaurantes como Acuarela, Bolsi, El Legado, San Miguel, Pedersani, Tía Laura y muchos más. Conocen más en nuestras redes sociales como @BancoBasa. Banco Basa, a tu lado en cada logro. Aprovecha la promo todoterreno con Bristol, la Moto Buller TRL. Además, incluye chapa gratis con los mejores precios del país y sin entrega inicial. El de motor 150 desde 30 cuotas de 429.000 y el de motor de 200 desde 30 cuotas de 489.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tercer bloque en Carao Cruz, seguimos por Canal 13, también estamos por Unicanal. Y ya le saludamos a nuestros invitados, Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para Pipo, para el doctor y para toda la teleaudiencia. Oscar Tuma también está con nosotros, abogado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Saludos, Pipo, al ministro. Un gusto estar acá en el programa. Bueno, a ver, ministro, la semana pasada, qué semana complicada, ¿verdad? Semana complicada. Los últimos 15 días, porque hubo en otros casos también. Claro, sí, el tema de los desaparecidos, las personas desaparecidas. Pero el caso de María Fernanda, por supuesto, hace que nos interpela a todos, ¿verdad? Nos interpela a todos a replantearnos, reformularnos qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, el rol del Estado. Y ahí es donde ustedes estuvieron la semana pasada, la cumbre de poderes, los representantes de todos los poderes del Estado, a ver qué es lo que se puede revisar y sacar y insistir y plantear. Siguiendo esa línea, ¿qué es lo que ya ahora en concreto se tiene a partir de ese hecho que ha consternado a toda la ciudadanía, ministro? Sí, Jorge, efectivamente, ¿verdad? Fueron semanas difíciles, ¿verdad? Sí. Sumado al caso de Coronel Oviedo, recordar el caso del barrio San Francisco. También, donde nuevamente involucra a un adolescente como supuesto victimario, y también el caso, bueno, del joven Elías, cuando hablas de el marco de personas desaparecidas, que estuvo desaparecido creo que poco más de una semana, y bueno, tuvo un desenlace también fatal, atendiendo su condición de que era un joven con trastorno del espectro autista y algunas otras condiciones, ¿verdad? Entonces, dicho esto, mencionaste a una reunión, una cumbre de poderes que tuvimos en Burú Villaroga ya el lunes pasado, donde, bueno, nos reunimos con el vicepresidente y presidente en ejercicio de la República, Pedro Aliana. Invitamos a las autoridades del Poder Judicial, que fueron encabezados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la ministra encargada del Fuero Penal, una fiscal adjunta del Ministerio Público y bueno, varios ministros del Poder Ejecutivo, como Educación, también Interior, Mujer, que estuvimos trabajando y viendo un poco todo lo que estaba sucediendo. En primera instancia creo que esa fue un encuentro para conversar con el sistema también judicial y ver cómo estaba yendo todo este proceso que estaba consternando y que sigue consternando a toda la sociedad paraguaya. Lo que sucedió es un hecho que enluta no solamente a una familia, a una comunidad, a una ciudad, a un departamento, sino que a todo el país, y como decís, nos interpela a revisar. Entonces, como primera medida, tuvimos una conversación con el Poder Judicial para ver cómo estaba avanzando todo eso. No podemos desconocer que principalmente en Coronel Oviedo, en la comunidad, había una sensación de qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba pasando, cómo fueron las actuaciones, cómo se dieron, cómo iba a avanzar esto. Entonces ahí tuvimos el pleno, obviamente, respaldo, compromiso del presidente de la Corte, del Poder Judicial y también del Ministerio Público, de que esto iba a avanzar conforme se le iba a dar la mayor prioridad posible, y que se iban a tomar todas las medidas en lo que hace a la persecución penal, que no podemos conocer qué es lo que a la gente le estaba movilizando también en ese momento, ¿verdad? El hecho de que esto no quede impune, de que todas las autoridades actúen conforme a derecho y en un plazo también dentro del marco de la celeridad. Y por otro lado, revisar un poco también las actuaciones de qué es lo que estamos realizando, ¿verdad? Esto, como decís, nos obliga a preguntarnos qué es lo que nos pasa como sociedad, como familia, qué está fallando,
qué está fallando desde el Estado como también garante de derechos y instancia que tiene que plantear todas las políticas públicas en ese sentido. Y bueno, son varias las determinaciones, ¿verdad? Se va a estar trabajando entre las diferentes instituciones. Se analizó lo que se venía haciendo, porque hay muchas políticas públicas que se vienen trabajando con la familia, con los adolescentes en particular, pero otras novedosas que vamos a estar llevando adelante. Y respecto a las personas desaparecidas, que sé que es algo que nos moviliza a todos también, la presentación de un proyecto de ley desde el Ejecutivo que ayude a dar un poquitito más de claridad, celeridad en nuestros procesos y que las acciones tengan también un impacto mayor. Acá, y hablo con Oscar en ese tema, este fenómeno de la violencia en los adolescentes, de los casos, es global. No es un problema de Paraguay, no es un problema de Sudamérica, no es un problema global. Se ve en todo el mundo, lo vemos todos los días, lo vemos en redes, lo vemos en televisión, pasa en el primer mundo, en el segundo mundo, en el tercero, en el cuarto, en todos lados, en diferentes maneras, pero lo vemos. O sea, no es que nosotros somos pobres y nos pasa por pobres o porque no tenemos las leyes. Yo no sé, inclusive, el ministro habla de una ley para acelerar los procesos de búsqueda. Y los dos casos que estamos viendo, el primer caso de este chico que desapareció, un chico mayor de edad ya era, pero tenía problemas ¿cómo se llama esto? No quiero decir mal, de... Trastorno del espectro autista. Trastorno del espectro autista, además tenía algunos otros problemas psiquiátricos también. Y lo de esta chica, las desapariciones se denuncian, en el caso de la chica, 27 horas después de su fallecimiento. O sea, ella desaparece al mediodía, a las 11 de la mañana. Se calcula que su muerte fue entre las 11 y las 2 de la tarde del día lunes o el martes, y la muerte de la chica. Y la denuncia de la familia es el día siguiente a la noche. O sea, si se hubiera movilizado rápido la gente de búsqueda, hubiera encontrado lo mismo que encontró. En el caso de este muchacho que se ahogó en el río, no sabemos en qué condiciones, en qué situaciones, tomó un Uber, se fue en el Uber, no sé cómo hizo, en un Uber, un Bolt, ¿verdad? Consiguió un teléfono, pidió un Bolt, saltó a la muralla y esa misma noche falleció. O sea, si se hubiera activado un sistema de respuesta ultra rápida, tampoco hubiéramos solucionado nada. O sea, se está haciendo una cuestión de que todas las soluciones pasan por crear nuevas leyes, de crear un sistema de búsqueda ultramoderno dedicar, no sé, el 40% de la fuerza policial a la búsqueda inmediata, cuando en el mundo vemos que una persona desaparecida es declarada desaparecida recién con las 24 o 48 horas, depende del país. Hablaban de un número, 64 personas por día desaparecen, se denuncian que desaparecen en el país, se denuncia, el resto no se denuncia, no sé cuántas hay desaparecidas, cuántas aparecen, no sé, cuántas no aparecen, no sé, no tengo ese dato. ¿Qué pasa si destinamos, no sé, 3.000 policías de los pocos que tenemos a buscar 64 personas, de las cuales 3 o 4 pueden fallecer y otras 62 van a aparecer que se ponen de la casa, se escaparon? Tampoco es la solución. O sea, yo creo que se está politizando y llevando al populismo otra vez. Pena de muerte, 800 años de condena, sanciones, trabajo forzado, he escuchado estupideces como esa, que ni siquiera se pueden aplicar, que no son la solución. Y cuando la solución está, yo creo por lo menos, en el primer lugar donde hay que buscarla, en la casa. Sí. En la casa de ese chico. O sea, ¿cómo a ese chico se le ocurrió que podía matarle a alguien porque estaba embarazada esa chica y más podía matar y enterrar? ¿Cómo le entró en la cabeza y cómo sus padres no se dieron cuenta que ese chico podía tener ese tipo de reacciones? Es la primera cuestión, pero nadie quiere hacerse culpable y quiere hacerse responsable. Siempre queremos proyectar la culpa en un tercero, o la fiscala, la policía, el abogado, el juez, la familia del otro, el padre del otro. Tenemos que analizar nosotros, yo creo, doctor Tuma, y dejar de politizar y de hacer populismo con este tipo de casos. Mira, yo en los 10 años que estuve en el Congreso aprendí que cuando ocurren desgracias como estas que ocurrieron, uno tiene que tener mucha calma. Yo creo que hay muchos políticos que realmente les preocupa el tema y creo que hay otros que están utilizando el tema para ganar un poco de notoriedad. Pero yo digo, hay que esperar que pase esto para pensar fríamente, porque se lanzaron propuestas totalmente absurdas, que uno dice, pero espera un poquitito, legisladores tienen que conocer, o sea, acá vamos a aumentar la pena, vamos a bajar la edad de inimputabilidad,
y se olvidan que nosotros tenemos convenios firmados que tienen que ver con los derechos y protección del niño, ¿verdad? Donde se establecen, y yo creo, mandé yo una gráfica, no sé si tu productora tiene, para manejar un poquitito la edad de inimputabilidad en la región de los menores de 14 años. O sea, nosotros tenemos 14 años. El tope máximo tiene Argentina, que tiene, es la otra. La otra gráfica. Ahí está. No sé si yo no traje mis lentes. Yo veo 16 años Argentina, 16 en Argentina. 14 años Bolivia, 12 años Brasil, 14 Chile. 14 Chile, Colombia 14, 12 Ecuador, 14 Paraguay, 14 Perú, 13 Uruguay y Venezuela 14. O sea, estamos dentro de la generalidad de toda la región. ¿Por qué? Porque tenemos convenciones firmadas donde no te pueden bajar de 12 y tampoco se puede aumentar de 16. O sea, nosotros estamos en el promedio. O sea, no estamos diciendo, nosotros tenemos una ley desfasada. O sea, esto es en cuanto a la inimputabilidad. Y en cuanto a la pena, también la pena máxima para los menores es hasta 10 años. O sea, de acuerdo a las convenciones y las recomendaciones que te dan. Brasil tiene 3 años la pena. Nosotros tenemos 8. Nosotros tenemos 8. Uruguay creo que tiene 10. O sea, estamos casi en el margen máximo, ¿verdad? Entonces, cuando legisladores dicen, vamos a aumentar a 30, a ver, espera un poquitito. Pero en todo caso, me parece bien proponer como una tarea legislativa que salgamos de los tratados firmados, que se les solicita al Ejecutivo salir para que podamos hacer lo que queramos, ¿verdad? Entonces, es como que alimentamos justamente esta situación para generar una discusión que no tiene sentido. Entonces, tenemos que manejar realidades y aplicar una solución al problema y no lanzar propuestas inaplicables, porque no vas a poder aplicar, no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿de qué te sirve discutir algo que no lo vas a poder hacer? ¿De qué te sirve discutir, vamos a alzar la pena a 20 años? Pena de muerte. O sea, no se puede, o cadena perpetua, o sea, no se puede, o que un menor sea juzgado como un adulto, no se puede, no existe, te prohíben la convención. Los tratos del menor no pueden ser iguales a los tratos de un adulto. Entonces, por eso salieron todas esas convenciones. Entonces, preocupa cuando autoridades salen y plantean ese tipo de solución que cae bien. Yo me encontré en la semana con varios amigos, qué espectacular la propuesta, que si un menor comete Claro que a mí me molesta, pero yo le digo, pero no se puede. Pero ¿cómo no se va a poder? Tiene que ser 30 años, igual que un adulto. No, por eso tenemos convención. O sea, Sí, es una cosa lo que yo quiero, otra cosa lo que puedo. así mismo, pero se genera la discusión desde el legislativo, una discusión que no tiene sentido y que te genera inestabilidad en una discusión que, te repito, es una discusión que no va a llevar a nada. Entonces estamos perdiendo tiempo en estas cuestiones que te repito, no aportan absolutamente nada. Y dentro de ese esquema, trabajando con la senadora Lizarela Valiente, nosotros hemos presentado, yo le he acercado un proyecto que yo creo que no va a ser la solución a este problema, pero por lo menos creo que se va a generar algo muy importante, que es el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Intervención y Seguimiento de Menores de 14 años involucrados en hechos de naturaleza delictiva. ¿Qué significa eso? A través de la Secretaría de la Niñez, tener una base de datos. Uno de 12 años cometió un robo. Ya le comenzás a hacer un monitoreo. ¿Cómo está la familia? Si no tiene problemas psicológicos. A partir de ahí vos tenés que hacer el monitoreo para que no cumpla los 18, 17 años y esté acostumbrado a ese tipo de hechos punibles. En lugar de cometer delitos, terminan cometiendo crímenes. Entonces, hay que buscar soluciones viables y no soluciones populistas para escuchar que la gente nos aplauda y lo que plantean no Y después sirve pasa el tema y se olviden. y no sirve absolutamente para nada. Yo quiero sumarme, creo que es un punto muy importante el que se está planteando, y creo que tenemos que, como desde los diferentes poderes, ¿verdad?, tener una posición muy responsable, porque esto crispó a la sociedad. Eso evidentemente generó un caos social, por llamarlo de una manera, y me suma lo que dice el doctor, y no solamente la Convención de los Derechos del Niño, que ya fue ratificada en el año 1990, prohíbe ciertas cuestiones que están planteando, también la propia Constitución, ¿verdad? Tenés que cambiar la Constitución si querés
establecer una cadena perpetua, porque el objeto de las penas es la reinserción. En el caso de los adolescentes en conflicto de la ley penal tiene otra vez un objeto educativo. A ver, en el caso de la pena de muerte también, la propia Constitución la prohíbe. Entonces, en un momento donde hay tanta sensibilidad social, lanzar ese tipo de comentarios o de planteamientos, realmente hay que tener mucho cuidado con lo que se va a decir. Y por otra parte, estoy de acuerdo en cuanto a que la solución o las soluciones no van a venir por incrementar las penas, ¿verdad? Evidentemente que genera una indignación lo que sucedió. Y acá quiero dar hasta una explicación un poco técnica. ¿Por qué existen estas penas especiales respecto a los menores de edad? El caso de Brasil, no sé, yo vi bien y conozco esa legislación. En Brasil se es penalmente responsable, habla de los 12, pero realmente se es los 18. Entre paréntesis decía, desde los 12 te atiende un consejo tutelar del menor, ¿verdad? Algo parecido a lo que tenemos acá como el Ministerio de la Niñez, ¿verdad? Pero ellos tienen representaciones estaduales. Después estamos en el límite desde cuándo empieza la imputabilidad. Y las sanciones y los castigos, como digo, son con un fin educativo. Ahora, te da una rabia y creo que también genera hasta un punto de inflexión, lo dije en algunas otras entrevistas, y te dice a la pucha, ¿qué está pasando acá cuando sucede un crimen de esta naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué el régimen para los adolescentes es diferente? Porque los adolescentes son personas en desarrollo, ¿verdad? Y se analiza lo que guarda relación con el grado de desarrollo, grado de madurez, su desarrollo evolutivo y el nivel de reprochabilidad también de acuerdo a qué nivel de conciencia ellos van a tener respecto a la conducta que están realizando. Ahora bien, este caso puntual viene a romper un poco también los paradigmas, y entiendo que por eso también se está planteando, pero cualquier eventual planteamiento tiene que ser muy, muy responsable y no venir a hablar de situaciones como cadena perpetua o pena de muerte que saben muy bien que no se va a poder aplicar, y menos en este caso atendiendo que tenemos también otro principio constitucional que es el de irretroactividad de las leyes. Y las soluciones principales de fondo vienen por lo que vos dijiste, ¿verdad? Ese trabajo con la familia. Yo creo que no es un momento de buscar culpables, pero sí replantearnos, como dije, como sociedad. A lo mejor todos tenemos una cuota de responsabilidad del Estado, de la sociedad, de la familia. ¿Qué está pasando dentro de nuestra familia? ¿Cuál es el nivel de diálogo, de conversación, de educación que se están teniendo respecto a los hijos? ¿Cuál es el nivel de confianza que los hijos están teniendo para poder dialogar con los padres y que estos padres les puedan ayudar en resoluciones de conflicto? Cuestiones que parecen banales, pero son extremadamente importantes. ¿Cuál es la propuesta que desde el gobierno, creo que dijiste la semana pasada, de articular para que se trabaje de manera coordinada diferentes instituciones en lo que respecta puntualmente al tema de desaparición de personas en general y niños en particular? Que por cierto, vi la semana pasada también una publicación periodística, le trataba al oficialismo de hipocresía, porque hace un año creo que un proyecto similar se había rechazado en el Congreso. ¿Puede explicar cuál es la pretensión, sí, ministro? Se planteó un proyecto de ley que fue planteado por el diputado Blanco. Yo conversé con él también. En ese momento habíamos hecho nosotros como Ministerio de la Niñez unas sugerencias también. Yo celebro la iniciativa. Consideramos nosotros del Ejecutivo que es importante porque primero hay que regularizar esos subregistros que estaban mencionando. ¿Qué sucede? Se reportan casos de los niños, voy a hablar, hasta abril, 400 casos de desapariciones. Pero muchas veces incluso hay una debilidad interna institucional porque falta mejorar unos sistemas, interoperabilidad, pero también sucede que aquel que se va y reporta la desaparición, aparece después de 2 o 3 horas y no se va y no levanta la denuncia de desaparición. Entonces tenemos unos números que no son ciertos y es importante aclarar para que no se genere una paranoia. Se rechaza este proyecto por nosotros del Ejecutivo, y lo conversé de esto y lo estuvimos trabajando con el Ministro del Interior. Necesitamos en el sentido de que va a buscar mejorar un sistema de coordinación, de intercambio de información y de cooperación interinstitucional, no solo dentro de instituciones
que integran el Poder Ejecutivo, donde la Policía Nacional tiene, por una cuestión constitucional, de su ley constitucional y también de sus funciones orgánicas, la bandera de encabezar ese proceso de búsqueda. Pero se plantea también la creación de una alerta de máxima emergencia, la creación para subsanar esto de un registro de personas desaparecidas, el involucramiento de otros actores del sector privado como sistemas, medios, empresas de telecomunicación, a través de sistemas de mensajería, de medios masivos de comunicación, en lo que es la emisión de esa alerta, la creación de una comisión nacional que vaya evaluando y monitoreando esto, incluso los derechos que tienen las víctimas dentro de este proceso, con algunos enfoques especiales también cuando se habla de niños y de personas que tienen alguna condición particular, como el caso de Elías, que estuvimos trayendo a colación. ¿Y por qué una ley? Porque involucra relacionamiento o articulación institucional con otros poderes del Estado, como el Ministerio Público, como la Defensoría especializada en el caso de niñez, el Poder Judicial, entre otros. Y la propia policía habla de la necesidad de tener ese paraguas. En el caso del proyecto de ley que en su momento que tenía media sanción y que fue rechazado, nosotros ya ahí tenemos registros, habíamos hecho varias sugerencias. Celebramos la iniciativa, pero hasta en el rol que tenía que tener la policía habían algunas debilidades, ¿verdad? Pero esto no es quien lo presenta, como también se quiso hablar en un momento. Por eso hablo de la conversación que tuve con el diputado proyectista. Él mismo estuvo mencionando, mira, esto presente quien presente, que sea mejorado, que sea perfeccionado, pero es algo que va a contribuir. No va a ser la única solución, pero va a ayudar. Yo estoy de acuerdo contigo y es un elemento importante, ¿verdad? Y también atender bien lo que se vaya a plantear en ese proceso que estábamos hablando anteriormente, legislativo, de modificación eventualmente del Código de la Niñez en el área de justicia juvenil restaurativa. El principal foco son las políticas también que estamos llevando adelante y que vamos a estar desarrollando con más fuerza. En las próximas semanas vamos a presentar un programa nacional de atención integral al adolescente, porque hoy existen varios programas, pero están bastante disociados, por decirlo de una manera. Lo hicimos con primera infancia y ahora lo vamos a hacer con el segmento adolescente para atender todas las dimensiones y principalmente el trabajo del fortalecimiento de la familia en ese rol protector, ¿verdad? Tenemos que replantearnos cómo estamos abordando este tema como familia, pero también tenemos que replantearnos como sociedad, ¿verdad? En el caso de María Fernanda, si una persona que estaba cerca suyo, a lo mejor un docente, la amiga que estuvo ahí o los padres, ¿verdad? Porque tenía un embarazo de 17, 18 semanas, tenían la capacidad o alguien que estaba cerca de levantar alguna alerta, tal vez el desenlace no hubiese sido eso. Y por eso hablo también de la confianza, que incluso tenemos que trabajar en ese vínculo hijos-padres para poder ayudar a resolver los conflictos. Pero yo coincido Sí. con el ministro que no tenemos que entrar en una paranoia en este tema, ¿verdad? Porque según los registros de la propia Secretaría de la Niñez del año 2024, creo que, y están en las redes, 935 denuncias de desaparecidos hubieron. Y aparecieron 928. O sea, y 7 son los fallecidos. O sea, no estamos hablando nosotros de un Una país... desaparición masiva. Una desaparición masiva. Entonces, es importante que, como dice el ministro, no se esté hablando solamente de los desaparecidos y después nos olvidamos de decir de cuánto aparecieron, porque la mayoría son gente que se enoja con los familiares, se van, se pierden 48 horas y después aparecen. O sea, la estadística, 935 denuncias, menores que fueron localizadas 928. 7 fueron los menores que aparecieron sin vida. Claro. O sea, no estamos en una situación de crisis como es lo que se está instalando, ¿verdad? Y cuando no manejas los datos, generar una crisis donde no hay, te genera un montón de problemas porque la Secretaría está ocupada en esta cuestión, que no es un gran problema, y descuida otras. Entonces, hay que ser prudente cuando se discuten Claro, estas por otro lado te situaciones. planteamos montar una especie de división SWAT especial en búsqueda de no sé qué cosa. Al final, y vos mirás, no, pues tantos casos hay. Pero ¿cuántos casos aparecieron? Y aparecieron en el 99%. Y bueno, eso no necesitaba un supercomando policial exclusivo y por esos motivos se rechaza también. Entonces, en vez de reconocer al político que hace el show ese, usa la parte que le conviene de la historia, esa que te cuenta. Pero la parte que no le conviene no te cuenta. Así es. Tengo que hacer una pausa cortita, ya venimos.
vos decís, si bien yo creo que esto que había dicho el ministro del Interior, lo del reducir la edad por el tema de la inimputabilidad, era una expresión, era poner un elemento sobre la mesa para discutir, ¿verdad? No sé si fue propiamente una propuesta, ¿verdad? Es un elemento para poner en consideración de la discusión, pero que considero que sí tenemos que, yo decía al ministro, acá no estamos para buscar culpables, ¿verdad? Que los padres o que el colegio, la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, yo creo que no sé cuál es la fórmula, ¿verdad? Porque hoy el caso María Fernanda sí nos escandalizó por la manera en que se dieron los hechos, ¿verdad? Entonces, no es un problema de hacer ajustes a las normativas vigentes. No, totalmente. Yo conforme a la estadística, el ministro va a explicar mejor, nosotros estamos dentro de los márgenes superiores de las recomendaciones que existen, ¿verdad? El problema no viene y no va a solucionar de 14 bajando a 12 o de 8 elevando a 10. No va a solucionar, ¿verdad? Es una cuestión mucho más profunda y mucho más de fondo. Y también ocurre, porque yo soy padre, uno quiere deslindar su responsabilidad y tenemos que hacerme la culpa. ¿Cuánto contacto hoy tenemos nosotros con nuestro hijo? Hoy tengo una hija de 6 años y hoy no tuve tiempo de estar con ella. O sea, y esa es la realidad en que vivimos. Entonces, es importante ese núcleo familiar, esa conversación con su hijo, esa confianza del hijo con los padres, porque a esa edad no podemos pedirle responsabilidad a la policía o al colegio de una criatura de 8 o 9 años, ¿verdad? Que se viene formando, es de lo que consume en la casa. Entonces, nos pasa por hoy hablar de esa situación y decir, bueno, esa es la responsabilidad exclusiva de los padres. No, pero todos tenemos que hacer media culpa, desde todo lo que estamos consumiendo, de lo que hoy te otorga el mundo globalizado, donde vos a través del celular podés acceder a cosas interesantes o acceder a cuestiones o a materiales que tengan que ver con pornografía, que tengan que ver con prostitución, que tengan que ver con hechos delictivos. O sea, esa es la realidad en que hoy estamos viviendo. Entonces yo creo que más que nunca se debe hablar y trabajar en un fortalecimiento familiar, en el diálogo con los hijos. Y a partir de ahí, cuando el padre recibe una alerta de su hijo, derivar a las instituciones que van a darle la solución. Pero si el padre no se entera de lo que le está pasando a su hijo, si el padre no se entera de que su hija luego está embarazada, entonces, ¿cómo si el padre no se entera, nosotros vamos a pretender que la policía o que otras instituciones de control se enteren de lo que ni familiarmente uno tomó conocimiento? Acá hay una cuestión a mí me preocupa mucho, que es el populismo que en todos estos casos ocurre. Siempre es clásico. Ocurre un hecho, sea cualquier tipo de violencia, vamos a buscar. Primero lo que tienen que saber, la discusión ya es estúpida porque no hay retroactividad, o sea, va a ser para el próximo. Pero se ha hecho en todos lados. Yo siempre digo, un caso en Estados Unidos, una menor que fue abusada y asesinada por un tipo, surgió que el estado de la Florida en un momento dado sacó una ley en la cual en la cédula, en el ID de la persona, se ponía una marquita cuando era agresor sexual. ¿Qué pasaba? El tipo salía, cumplía su pena y no podía conseguir trabajo, no conseguía casa. Nadie le preguntaba porque miraba su documento y el tipo agresor sexual tuvo un problema de sexual. ¿Qué se formaron? Comunidades que se instalaban en baldíos con carpas de agresores sexuales entre 70, 80, 500 o 600. Después tu barrio decía, che, en mi barrio yo no quiero tener un campamento de 600 agresores sexuales, ¿qué hacemos con esto? Y mándele a otro barrio. Y no planteaste una solución que no sirvió para nada, porque eso, ¿sabes cómo se potencian 600 tipos con los mismos gustos? O sea, es terrorífica esa cuestión que está creando. Y se crea en base a un populismo, a un político se le ocurrió, ¿qué voy a hacer yo? No, tenemos que vengar la muerte de fulanita, hagamos esto. Y acá también tenemos que vengar la muerte de fulanita, bajemos la imputabilidad, démosle pena de muerte. No se le puede dar nada. O sea, este tipo ya está 8 años y se acabó la historia. No hay discusión, no hay forma física de hacer nada más que eso. Ahora, para más adelante, y bueno, sirven las modificaciones, se pueden hacer, esas son todas las discusiones, pero es muy sucio que la política utilice también esto. Es muy bajo y tenemos que elevar, creo que el nivel de discusión y no caer en los mismos medios, no darle ya espacio a determinados personajes que plantean boludeces o barbaridades
desde sus curules, desde su medio de comunicación, o de lo que sea, con ese tipo de cosas. O sea, son estupideces que se plantean, pero ¿qué pasa? La gente está enojada, está caliente, está nerviosa y de repente prenden ese tipo de tonterías. Hemos visto cómo la gente ha querido lincharle, prenderle fuego a la casa y quemaron pruebas. ¿Para qué sirve? No sé qué sirve. Se enojaron y le quemaron la casa, ahora no hay pruebas suficientes, la policía tiene que hacer un quilombo para buscar la prueba. El monstruo va a cometer delitos vos porque al prenderle fuego te van a procesar a vos también. Toda una cadena de estupideces. A mí eso me preocupa, ¿verdad? O sea, y hay que bajar ahí, como dicen ustedes, bajar la temperatura, estudiar las cosas y ver para adelante. Hay que esperar una semana. Yo siempre Sí. decía, cuando surge y así en calentura sacamos leyes que nos generan más problemas que beneficios. Sí. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Gracias, Oscar, por tu tiempo. Gracias a ustedes. doctor. Ministro, seguimos. Gracias por su tiempo, muy amable. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, hacemos la última pausa, venimos y cerramos el programa.